Empezamos la primera clase del primer módulo con, como digo aquí, la introducción. Empecemos el curso de griego antiguo desde cero con la información más básica, imprescindible, indispensable para poder empezar a traducir nuestras primeras oraciones cuanto antes. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es el alfabeto griego y su pronunciación y los símbolos que pueden aparecer como acentos, espíritus, puntuación, etc. Y también vamos a aprender otras cuestiones que hemos de tener en cuenta, pero esta información ya no es de vital importancia como la de la primera parte. Pero bueno, sí que es bueno que vayamos sabiendo un poquito sobre esto para saber a qué atenernos, ¿no? Para, si nos dicen que en griego hay diferentes dialectos, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues lo vamos a explicar un poquito para que sepamos de qué va todo esto, ¿no? Ya iré diciendo yo, esto es de vital importancia, esto, pues bueno, información para que vayamos teniéndola, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta lección? Pues, como digo, en primer lugar, el alfabeto griego y su pronunciación. Es bastante importante saber leer lo que vamos a analizar, traducir, lo que vamos a estudiar en general, ¿no? Luego vamos a ver algunas notas sobre el alfabeto y su pronunciación. Vamos a ver los diptongos del griego, por supuesto, es parte básicamente del alfabeto y su pronunciación. Y vamos a ver un poquito sobre la cantidad vocálica silábica que, bueno, para nuestros propósitos no es tan importante, al menos de momento. Luego vamos a ver los signos de puntuación, acentos, espíritus y otros símbolos. Luego vamos a ver muy rápido la clasificación de las palabras en griego. Y por último, como decía, vamos a hablar un poquito de los dialectos del griego antiguo y de sus variedades, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, como no podía ser de otra forma, por el principio. Vamos a empezar por el alfabeto griego y su pronunciación. Entonces, como digo aquí, lo primero es lo primero, las letras del alfabeto griego y cómo se leen. Aunque al principio pueda imponer, porque claro, al fin y al cabo es un alfabeto nuevo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al alfabeto latino, al alfabeto que se usa en, bueno, prácticamente toda Europa, excepto el griego, excepto el cirílico, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados al típico alfabeto latino, y aquí tenemos un nuevo alfabeto, ¿no? Entonces tenemos que aprendernos las letras. Pero tranquilidad, porque, bueno, la mayoría de las letras se parecen mucho a las letras latinas a las que estamos acostumbrados. Eso sí, hay algunas de estas letras que pueden llevar a confusión, porque se parecen a una en latín, al alfabeto latino, pero realmente en griego es otra, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso vamos a ir viendo. El alfabeto griego tiene los siguientes 24 grafemas, es decir, 24 letras. Se incluye la letra mayúscula, la letra minúscula, el nombre de la letra adaptado al español. Aquí no vamos a ponernos súper frikis de si esta letra hay que llamarla así. Bueno, su nombre normal, ¿no? Como le vamos a estar diciendo cuando haya que decirlo. Y el símbolo fonético en AFI, el alfabeto fonético internacional. Tranquilidad, yo lo voy a ir explicando, ¿no? Entonces, como vemos aquí muy fácil, la alfa es el sonido A, igual que en español, y vemos que es prácticamente igual que en el alfabeto latino, ¿no? Entonces la A mayúscula es exactamente igual, y la alfa mayúscula exactamente igual, y la alfa minúscula vemos que es prácticamente igual, pero bueno, supuestamente tenemos que escribirla así, ¿no? Luego la beta, que es el sonido de la B, y vemos otra vez que la minúscula es prácticamente igual que la mayúscula, pero bueno, es un poquito diferente, ¿no? Hay que escribirla así. Otra cosa, cuando yo digo hay que escribirla, aquí otra vez, ¿no? Pues si nos ponemos súper frikis, se supone que el trazado tiene que ser de arriba hacia abajo, de no sé qué, no sé... Bueno, simplemente que se pueda reconocer, ¿vale? Insisto, aquí no nos ponemos súper frikis. Luego la gamma, que tiene el sonido de la letra G en español, ¿no? Ga, ge, gi, go, gu. Pues bueno, vemos que es este angulito así, y luego la minúscula es así. La delta, que es el sonido D, entonces pues otra vez, ¿no? Vemos la minúscula así. La épsilon, que es una E breve. Como vamos a ver, en griego tenemos también la eta, que es la E larga. Pero bueno, eso como en español no hay diferencia entre vocales breves y largas, pues de momento, bueno, de momento no, nunca vamos a llegar a leerlo breve, larga, simplemente, ¿no? Que sepamos que son dos letras distintas que supuestamente,
bueno, que representan dos sonidos diferentes, ¿no? Entonces la epsilon, que es la E más normal, por así decirlo, y vemos que la minúscula es así como una especie de 3 invertido. Luego la Z, que en principio es el sonido de S, ¿no? Entonces, de S. Y bueno, aquí lo vamos a decir un poquito más abajo, ¿no? Pero este es el sonido que nosotros vamos a estar diciendo, aunque es posible que realmente fuera otro sonido. Sorprendentemente no se sabe muy bien, ¿no? Entonces vemos aquí la Z, que es la Z igual que en latín, y luego la minúscula, que es un poco, no confusa, es un poco difícil de pintar, ¿no? Pero bueno, aquí otra vez no nos vamos a poner súper friki, simplemente que se entienda y que se diferencie lo suficiente de la xi, ¿vale? Que vemos que es bastante parecida, pero tiene como dos circulitos y este tiene un solo circulito, ¿no? Bueno. Luego la eta, que como decíamos es la E larga, entonces es diferente a la E breve. Y vemos que es una H, que, ojo, no es una H, es una E, ¿vale? Y luego la minúscula es así, ¿no? Me ha salido bastante fea, ¿no? Entonces es así, ¿vale? Vemos que es como una N con el rabito más largo. Luego la Z, aquí pues muchas veces, ¿no? La tita, la teta, la no sé qué, bueno, la Z, ¿vale? Entonces la Z, que es el sonido, o nosotros lo leemos como el sonido de la Z española, o como en inglés think, ¿no? Entonces la Z, que vemos que, de hecho, el símbolo del alfabeto fonético internacional es el mismo que la propia letra, ¿no? Entonces, pues la letra minúscula la podemos escribir directamente así, o también podemos más estilizada, en fin, no importa, ¿no? O simplemente así, ¿no? Un círculo con un palo en medio. Luego la iota, que vemos que es prácticamente igual que la I en español, pero vemos que no tiene punto, ¿vale? Entonces, sin punto. Y tiene el sonido I. La kappa, pues tiene el sonido K, K-K-K-Q. Y bueno, vemos que la K, o sea, supuestamente hay una diferencia entre la K latina y la kappa griega, ¿no? Que la K latina, bueno, no me ha salido muy bien porque yo realmente... pero bueno, supuestamente la K latina es... el palito este es más corto, mientras que en la kappa griega los palitos son iguales, ¿vale? Pero otra vez, no nos ponemos súper frikis. Luego la lambda, que tiene el sonido L, y vemos aquí, pues, la lambda, ¿no? La mi, que vemos que la mayúscula es igual, la minúscula es así. Bueno, ¿vale? Entonces la mi, luego la ni. Entonces aquí cuidado con la minúscula, porque esto al principio nos podemos confundir y podemos pensar que es una V. Bueno, simplemente no, ¿vale? Es una N. Luego la xi, que es el sonido KS, es decir, son dos sonidos realmente, ¿no? La xi, y como habíamos dicho, tenemos que tener cuidado de no confundirla con la Z minúscula, ¿no? Vemos que la xi es así, ¿no? Entonces, pues bueno, no importa, ¿vale? Ya veis que me ha salido feucha, pero no importa. Nosotros realmente ni siquiera estamos aquí para escribir griego, nosotros estamos aquí para estudiarlo, analizarlo y traducirlo al español, ¿vale? Entonces, no importa tanto. Luego la omicron, que es la O breve. Entonces vemos que es básicamente una O. Pero tenemos que tener en cuenta que en griego también existe la omega, la famosa omega, que es la O larga, ¿vale? Entonces, otra vez, igual que pasaba con la epsilon y con la eta, nosotros al leerlo, pues lo vamos a leer igual, no importa, pero simplemente que sepamos que son dos letras diferentes, son dos sonidos diferentes y van a distinguir palabras, ¿vale? Entonces la omicron, luego la pi, que es el sonido de la P, y vemos pues que es esto así, ¿no? Simplemente. Luego esta, cuidado que esta es confusa, la ro, que bueno, parece, bueno, es igual que una P latina, pero vemos que en griego es el sonido r, ¿no? Como aro, como pero, como pera, etc., ¿vale? Y luego la minúscula es parecida, pero minúscula, ¿no? Más bajita y más redondita. Luego la sigma es la única de la que hay que decir algo, ¿no? Tenemos que la mayúscula, pues bueno, así la mayúscula, y luego tenemos dos minúsculas, ¿vale? Entonces, una variante de las minúsculas es así, y luego la otra es más parecida
a una S minúscula latina, simplemente que el rabito está bueno, más pequeño y más hacia abajo. Luego la tau, que es básicamente como una T, pero vemos que no es alta, ¿vale? La minúscula no es alta, sino que es bajita, y bueno, pues la tau, el sonido T normal. Luego la Y, que como veis, ¿no?, en la pronunciación Y, o simplemente Y, ¿vale? Pero bueno, supuestamente Y, como esto siempre se dice como la U francesa, como la U alemana, etc., ¿vale? Entonces Y o Y, ¿vale? Y nada, pues es básicamente una Y o en minúscula una U, ¿vale? Sin problema. Luego la Fi, que es la F, y vemos que la minúscula es así, simplemente, ¿vale? La G, que es el sonido J del español, ¿vale? Y vemos que la mayúscula es como una X latina, y luego la minúscula un poquito más estilizada, si podemos, ¿no? Entonces, tiene que ser así, ¿no? Con el primer trazo curvado y el segundo recto, ¿vale? Luego la Psi, que son los sonidos PS, ¿no? Como supuestamente psicología, que lógicamente no se pronuncia así en español, pero psi, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos aquí los símbolos, otra vez ya no nos repetimos, y luego la famosa omega, que es la O larga, tal y como hemos dicho, ¿no? Entonces, esto, una explicación bastante larga, creo yo, pero bueno, de momento simplemente tenemos que recordar 24 grafemas. Vemos que, como he dicho, muchos de ellos son muy parecidos a los que hay en español, otros no, otros se parecen a unos que realmente no son. Luego, como habíamos dicho, algunas notas sobre el alfabeto y su pronunciación. Aunque el alfabeto griego tiene una correspondencia bastante buena entre letras y sonidos, hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Entonces, por ejemplo, la letra sigma, es decir, la que hemos puesto así o así en minúscula, entonces, tiene una sola variante en mayúscula, es decir, la mayúscula es siempre igual, no cambia. Pero tiene dos variantes para las minúsculas según la posición dentro de la palabra. Entonces, tenemos que es la S esta al final de la palabra. Entonces, por ejemplo, logos, tenemos aquí esta S está al final de la palabra, luego tenemos la variación en mayúsculas y vemos que es pues, la única mayúscula que hay. Luego, S en las demás posiciones, en principio de palabra, en medio de la palabra, todas las posiciones excepto al final, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí symposium, pues tenemos esta que está al principio y esta que está en medio, ¿vale? Entonces, y bueno, la variante en mayúscula, pues vemos la sigma, sigma, mayúscula normal, igual que al final de palabra. Vale. La letra gamma, es decir, siempre representa el fonema G oclusivo, es decir, ga, ge, gi, go, gu, nunca representa ge, ji, nunca representa ye, ji, ni nada de eso, ¿vale? Incluso ante epsilon, eta, iota. Entonces, por ejemplo, geron, ge, gignomai, ¿vale? Entonces siempre ge, ge, gi, ga, ge, gi, go, gu, ¿vale? Sin embargo, representa otro sonido ante las velares. Todo esto, desafortunadamente o afortunadamente, en griego vamos a tener que aprender, vamos a decir, bastante fonética, ¿vale? Porque la fonética es bastante importante para la morfología. Pero bueno, las velares, básicamente las que se pronuncian en esta parte de la boca, ¿no? Entonces la G, la K, la J y la XI, ¿vale? Entonces representa otro sonido ante las consonantes velares, la misma N, es decir, la G, que en español. Entonces, por ejemplo, esto no lo leemos ángelos, no leemos ángelos, sino ángelos, ¿vale? Entonces, igual que en español, vaya, ángelos no es una N aquí, sino una N aquí. Bueno, simplemente la gamma delante de estas es una N, ¿vale? Para que nos aclaremos. Luego, la pronunciación que se suele enseñar y la que hemos mostrado nosotros, la que hemos explicado, es la conocida como pronunciación erasmiana, es decir, la del famoso Erasmo, que no refleja fielmente la pronunciación del griego antiguo, sino, vamos a decirlo así, una intermedia entre el griego antiguo y el griego moderno, el griego que hablan actualmente la gente en Grecia, ¿vale? Por simple curiosidad, es decir, esto no es importante para este curso, pero por simple curiosidad, estas son las principales diferencias con la pronunciación antigua real. ¿Y cómo sabemos que es real? Pues bueno, lingüística, ¿vale?
Entonces, la Z, que nosotros hemos dicho que vamos a leer Z de S, probablemente, y esto no se sabe muy bien, representaba una Z, igual que en inglés, por ejemplo, zoom, o quizá la secuencia SD, no DS, sino SD, ¿vale? Entonces, no se sabe muy bien. En griego moderno representa esta, ¿no? La Z. La Z era una T aspirada, es decir, no era una Z como la Z española, sino una T, ¿no? Así como escupiendo casi, ¿no? T. Luego la Phi era una P aspirada, entonces igual, ¿no? No era una Phi, no era una F, sino una P, también como escupiendo, ¿no? Y la G era una K aspirada, es decir, una K, así con... ¿no? Pues bueno, eso es lo que tenemos que saber sobre el alfabeto y su pronunciación. Vamos a seguir un poquito más. Hablamos ahora un poquito de los diptongos, que en griego antiguo funcionan de forma muy similar al español, aunque hay que tener cuidado con su pronunciación, ¿no? Porque hay algunas cositas que no parece lo que son, ¿vale? O no son lo que parecen. La primera parte siempre es la vocal A, E, O, y la segunda siempre es iota o Y, pero nunca al contrario, ¿vale? En español pueden ser primero estas y luego estas, o primero estas y luego estas, en fin, o dos de estas, pero no, en griego siempre la primera esta y la segunda una de estas, ¿no? Entonces, ai, que se pronuncia como ai, ¿vale? Entonces, bien. Au, que se pronuncia como au, pues, bastante fácil. Ei se pronuncia como ei, bastante fácil. Eu se pronuncia como eu. Oi se pronuncia como oi. Y luego ou, que no se pronuncia ou, sino que se pronuncia u, ¿vale? Entonces, de hecho, se supone que es la única forma de pronunciar la letra u en griego antiguo, porque la y es, recordemos, y, ¿no? Entonces, pues, esto es la única forma de pronunciar la u en griego. También podemos encontrar la llamada iota suscrita, que resulta de la simplificación de diptongos de primer elemento largo, eso de momento no nos interesa, en la pronunciación, pero conservación en la escritura. Entonces tenemos aquí estas tres letras, que es una alfa con la iota suscrita, la eta con la iota suscrita y la omega con la iota suscrita, que, bueno, nosotros simplemente lo leemos A, E, O, ¿vale? Lo leemos como si no estuviera la iota suscrita, pero la iota suscrita nos va a servir para la morfología, ¿vale? Entonces, pues bueno. Y luego digo aquí, muy raramente aparecen los diptongos eu con eta o ui, ¿vale? Como se pronuncia esto, así que, bueno, simplemente pasamos de eso. Luego, continuamos un poquito. Como digo aquí, ¿no? Cantidad vocálica silábica. Esto es razonablemente importante en latín. Lógicamente también es importante para el griego, pero para lo que nosotros queremos, pues no es tan importante, ¿vale? Entonces, pues lo vamos a explicar aquí muy brevemente. Como ya sabemos, en griego hay dos letras que marcan explícitamente la cantidad larga. Es decir, la eta, que es E larga, la omega, que es O larga, o breve, epsilon, ómicron, ¿no? Las demás vocales, A, I, U, pueden ser tanto breves como largas sin que podamos saberlo de forma directa, ¿no? Esto puede ser alfa breve o alfa larga, y no lo podemos saber a menos que lo sepamos, ¿vale? Pero no podemos saberlo a partir de la escritura. Los diptongos computan siempre como largos, los diptongos que acabamos de ver computan siempre como una vocal larga, ¿no? Porque básicamente un diptongo son dos vocales juntas, por tanto breve más breve igual a largo, ¿no? Esto es igual que en latín. Igual que en latín, la cantidad de la vocal, entre otros factores, determina la cantidad de la sílaba. Sin embargo, salvo en cuestiones más avanzadas, como por ejemplo la métrica, en griego no nos interesa tanto, por lo que lo dejamos aquí por ahora, ¿vale? Entonces esto, pues bueno, ¿vale? Como digo, no vamos a prestarle mucha atención a esto de momento. Luego, vamos a ver ahora un poquito sobre los signos de puntuación, acentos, espíritus y otros símbolos, ¿vale? Entonces, en griego hay diversos signos y pequeñas marcas gráficas que debemos conocer. Entonces, empezamos por los signos de puntuación, que son bastante simples, ¿no? El punto, que es igual que en español, ¿no? Pues un punto. La coma es también igual, ¿no? Una coma, ¿vale? El punto alto, que vemos que no es un punto que está aquí, sino que está en medio, ¿vale? En medio del renglón, que hace la función de dos puntos o punto y coma, ¿vale? Entonces, en griego,
no existen los dos puntos ni el punto y coma, sino el punto alto con esta función, ¿vale? Y luego sí que existe el punto y coma, pero que no tiene la función del punto y coma en español, sino que equivale a un signo de interrogación, ¿vale? Y solo se pone al final, no como en español que se pone al principio, al final, no, simplemente al final. Todos son signos de puntuación fuerte. Esto va a ser importante para la sintaxis, ¿no? Cuando hablemos de signos de puntuación fuerte o débil, ¿no? Entonces, todos son fuertes, excepto la coma, que es débil. Como digo aquí, esto va a ser importante a la hora de entender y analizar la sintaxis. En griego representamos gráficamente los acentos, que son de tres tipos. Agudo, ¿no? Con una raya así, grave, al contrario, y circunflejo, que es así, ¿no? Con el rabito de la ñ, básicamente. Esto tiene la ventaja de que siempre vamos a saber leer la sílaba tónica, y aquí digo tónica en cursiva porque, bueno, entraremos en cuestiones de cómo la naturaleza del acento griego, no sé qué, pues bueno, no hace falta, ¿vale? Por consiguiente, tiene la desventaja de que tendríamos que aprender las complejas reglas para su colocación, es decir, igual que en español, que tenemos que aprender cuáles son las reglas de acentuación para poner las tildes ortográficamente, pues en griego también, con la desventaja añadida de que no es nuestra lengua nativa y de que además hay tres tipos de acento, ¿no? Entonces, pues bueno, no es el propósito ni es imprescindible para este curso, por tanto, no vamos a explicar las reglas de acentuación en griego, ¿no? Nosotros, otra vez, lo que tenemos que hacer en este curso es reconocer, no escribir, ¿vale? Reconocer, analizar, traducir, ¿vale? Luego, los espíritus, que esto parece algo muy esotérico, pero no. Son dos, entonces tenemos dos espíritus y marcan la aspiración o la no aspiración de la vocal inicial de una palabra. Entonces, el espíritu suave, aquí no se ve muy bien, ¿no? Pero el espíritu suave es así, marca la no aspiración, ¿vale? No aspiración. Entonces, aner, tenemos aquí, que es este espíritu suave, entonces aner, ¿vale? Entonces, no es haner, no, sino aner, no se aspira. El espíritu áspero, que es al contrario, ¿no? Es decir, así, marca la aspiración y, por tanto, se transcribe como H. Es decir, nosotros tenemos que pensar en el espíritu áspero como si fuera una H, ¿no? Entonces, aquí tenemos himnos, ¿vale? Y tenemos aquí el espíritu áspero y el acento, por tanto, himnos. Bien. Aunque depende en cierto grado de la edición del texto, es decir, de quién haya editado el texto, de quién haya impreso el texto, lo que sea, la RO suele llevar espíritu áspero, es decir, la RO con este espíritu áspero, a principio de palabra y por tanto leerse como la R española. Y si aparecen dos ROs en medio de una palabra, es posible encontrar la primera RO con espíritu suave y la segunda con áspero, ¿vale? Esto, pues ya casi que son pajas mentales, no importa, otra vez, ¿vale? Por último, hay otros símbolos gráficos menos comunes. El apóstrofo, con funciones similares a las del inglés, del francés, italiano, etc., ¿no? Entonces, esto, que es Allah, ego, ¿vale? Entonces, aquí falta una letra. Entonces, para marcar que falta una letra, pues se pone el apóstrofo, igual que las famosas contracciones del inglés, del francés, del italiano, etc., ¿no? Entonces, no es Allah ego, sino allego. Y lo mismo con, esto sería toónoma, pues túnoma. Y vemos que puede ser, bueno, esto se supone que es otro tipo de contracción, pero bueno, aquí otra vez no nos importa, ¿vale? Entonces vemos que pueden estar separadas las dos palabras por el apóstrofo o puede estar directamente aquí, insisto, de momento nada. La diéresis, que indica que dos vocales que parecen diptongo son realmente hiato, ¿no? Entonces, parecido a la diéresis del español. Entonces, esto, si no hubiera diéresis, pues sería arjaicos, 3 sílabas. Pero esto es arjaicos, ¿vale? Esto no es diptongo, sino que es a, i, en sílabas separadas y hiato, ¿vale? No es muy frecuente, así que tampoco nos tenemos que preocupar mucho. Luego, ya para ir terminando, clasificación de las palabras. Según si las palabras cambian o no para marcar género, número, persona, tiempo, etc., podemos organizar los tipos de palabras griegas en dos grandes grupos, muy parecido al español, muy parecido
al latín. De hecho, se parece más al español que al latín, ¿no? Entonces, las palabras variables o flexivas, que son los sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos y artículos, entonces vemos que el griego sí tiene artículo, el latín no tiene artículo. Y las palabras invariables, las no flexivas, las que no cambian nunca, ¿no? Las preposiciones, conjunciones, adverbios, interjecciones y partículas. Y ahora, ¿qué son las partículas? Pues en griego aparecen muy a menudo, muy frecuentemente, palabras muy pequeñitas de 2 o 3 letras, y que muchas veces vamos a decir, esto ni siquiera lo vamos a traducir en español, pero que en griego sí son muy comunes, ¿no? Entonces, a todo eso lo llamamos partículas, ¿vale? La gran diferencia respecto al latín es que en griego existe el artículo definido, como vamos a ver muy pronto, que se declina tal como vamos a ver muy pronto, ¿no? Aunque en latín también existen partículas, estas son mucho más numerosas en griego, ¿vale? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Y ya para ir terminando, lo que decíamos de todo esto, de los dialectos y todo eso, las variedades del griego, ¿vale? Entonces, no existía una lengua griega uniforme hablada por todos los griegos en un mismo punto temporal, sincrónicamente, es decir, en el mismo punto temporal, y menos aún a lo largo del tiempo, diacrónicamente. Al hablar de griego antiguo, si nos fijamos, este curso es griego antiguo, no es griego clásico, porque, bueno, el griego clásico es una variedad del griego antiguo, ¿no? Pero aquí, pues, es griego antiguo, ¿vale? Todo. Al hablar de griego antiguo estamos englobando muchísimas variedades del griego de la antigüedad, es decir, no el griego moderno, lógicamente, ni el griego bizantino, incluyendo, pero no limitándonos, al griego clásico, al griego de la Koiné, al jónico ático, al dialecto médico, al griego del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues, simplemente griego antiguo, eso es lo que hacemos nosotros. Todas estas variedades, dialectos, no se sabe muy bien lo que son razonablemente similares entre sí, pero tienen algunas diferencias a las que uno se va acostumbrando con la práctica, ¿vale? Entonces, pues, podemos decir que estas diferencias son menores que las que hay entre el español, el portugués, el catalán o el italiano, que, bueno, directamente son lenguas diferentes, todas son lenguas romances, pero son lenguas diferentes. Pero mayores que las que pueda haber entre las variedades dentro del propio español, pues el español andaluz, el de Madrid, el de Cataluña, el de México, el de Argentina, todo eso, ¿no? Vale. A la hora de iniciarse en el aprendizaje del griego antiguo, eso es lo que estamos haciendo nosotros, lo normal es estudiar una versión de compromiso, es decir, hay una mezcla, un batiburrillo, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, pues jónico, ático, clásico, koiné, ¿no? Bueno, y ya nos iremos acostumbrando cuando vayan apareciendo algunas diferencias. Nosotros no nos tenemos que preocupar por todo esto hasta que no lleguemos a niveles bastante avanzados, ¿vale? Entonces, pues nada, ya con esto termino la primera clase del primer módulo, que se ha hecho bastante larga, pero bueno, es la introducción, tenemos que saber a qué estamos jugando. Así que nada, nos vemos en la siguiente clase.